Bien, buenas tardes con todas y todos. Empecemos esta sesión de hoy día. Tratemos de que hacerlo un poco más ágil, que yo sé que todo el mundo tiene compromisos antes de un feriado. Mucha gente me ha dicho que tiene que viajar, entonces tratemos de hacerlo lo más ágil posible. Bien. Recordarles que se pongan al día en sus tareas las personas que están atrasadas y que no se olviden de mandar la captura de pantalla porque es la forma en que yo puedo enviarles las tareas. Victoria, ¿quiere decirnos algo? Sí, buenas tardes, profe. Disculpe, hasta el momento solo tenemos tres tareas, ¿verdad? No, cuatro Es que yo no tareas. recibí la última, pero sí le mandé la captura. Ya, entonces ya le hago llegar. Por ejemplo, eso, personas que vean que no están como al día en eso, háganme saber, porque a veces con tantas personas, a veces se me pasa, pero sí, en general trato de, en cuanto me mandan la captura, enseguida mandarles las tareas. Y si alguna persona ya veo que tiene alguna tarea, les mando la información. Y a veces también me equivoco porque ya me han mandado y tengo que volver a revisar. Pero bueno, estamos en eso. Bien, hoy día nos toca ver, ya les comparto. Ya. Bueno, hemos avanzado ya todo esto. Como saben, estaba pensado para 2 clases a la semana, pero al haber tanta gente tuvimos que hacer esto de mandar ciertas cosas en las tareas como esto, fiestas centenarias que ya lo vieron, Invisible Shore del Alto Amazonas también ya vimos, de Guayaquil a Quito, que es la última tarea que mandé, hemos visto el terror de la frontera. Más o menos estamos en una sesión 6 pero que corresponde a la sesión 11. Ahora vamos a ver la mirada del otro, los extranjeros que filmaron el Ecuador. Y aquí vamos a detenernos en Ron Blomberg, el fotógrafo y cineasta sueco que registró el Ecuador en los años 30. Blomberg fue un periodista e investigador, mandaba cosas a los museos de Suecia. Cuando vino al Ecuador en el año 34, se queda fascinado del Ecuador y uno de los primeros trabajos que él realiza acá en nuestro país es uno sobre las Galápagos, ¿no? Es un trabajo sobre las Galápagos que lo vamos a revisar. Es un trabajo corto de unos 9 minutos, ¿no? Que él hace para la televisión sueca. Entonces, vamos a ver este trabajo y seguimos comentando, por favor. På Sköldpaddsöarna, den sällsamma arkipelagen ute i Stilla havet, finns en liten skandinavisk koloni. Det är på ön Sankta Cruz, för 10 år sedan blott befolkad av jättesköldpaddor och stora fula ödlor, som nu en skara nordmän byggt sina hus. Kolonins grand old man är norrmannen Arthur Vormüller, en vittberest viking som till sist tycks ha funnit sitt paradis här. Solsken, salta vindar och blå himmel och en trädgård full av papayaträd med de läckraste frukter. Men de har blivit ynkligt små i år, tänker gamle Vormüller och ser lite bekymrad ut. Strax bredvid bor Christian Stampa, likaledes norrman, med sin käcka fru som ensam reste hit den långa vägen från Norge för att dela djupt och lätt med sin ungdoms älskare. Ute på Sankta Cruz föddes lilla ljuslockiga Anne,
Det första människobarn som sett dagens ljus på denna ö. Mjölk måste barn ha för att bli stora och starka. Och därför har pappa Stampa fångat några vildgetter som det är gott om här ute på öarna. Men vad har du här att göra, säger geten till åsnan. Bort med dig! Tråkigt nog har Stampa just innan vårt besök sågat av sin fiskebåt på mitten för att göra den större, så vi får inte följa med honom på storfiske. Gamla islänningen Walter Finsen, som efter ett äventyrligt liv också hamnat ute på Sköldpaddsöarna, hjälper honom med båtbygget, så nog ska den båten bli fin när den blir klar. Motorn har den praktiska Stampa tagit ur båten medan den ligger på land, och så har han fått ett förträffligt litet sågverk. När nu den stora fiskebåten ligger på land får Stampa försöka sin lycka med nätet i den lilla lagunen i bukten. Och gamla spänstige Finsen hjälper till som vanligt. Och hej och dra. Det är alltid spännande att se hur mycket det ska bli, för något blir alltid här. Det är gott om fisk i haven kring Sköldpaddsöarna. Här finns alla sorter, från hemska tigerhajar och jätterocker till de sötaste små miniatyrfiskar. Nå, nu ska vi se om det blir något. Tja, nog sprattlar alltid. Det är fin fisk där. Nästan lika bra som islandssill, menar Finsen. En del konstigheter hamnar också alltid i garnet. Det här är en liten fisk som blåser upp sig som en ballong så fort den kommer upp på land. Flotfisk kallas den. På de högre delarna av ön är det fruktbart och fint. Och här träffar vi den svenska familjen Lundberg. John Lundberg och fru Saimi och lilla dottern Gloria. De har, när vi besöker dem, bara bott på ön i lite över ett år. Men de har använt tiden väl och röjt och sått och planterat med friskt mod. Kom, kom, ropar Gloria. Titta, en överraskning. Fikonträd som jag planterade har redan fått ett fikon. Det här är inte någon slags jätterabarber utan en växt som heter otoj och ger de härligaste rotfrukter. Se vad man kan hitta. Bara från en enda otojplanta får man mat till morgon, middag och kväll. Det blir mer än en hink full av välsmakande otoj. Och med stolthet visar Gloria fram ett par riktigt stora rötter. Sockerfrågan är redan ordnad. Frodigt gröna står sockerrören i långa rader. Och nu ska vi låta herr Lundberg visa oss hur det går till att avvinna dem den söta saften. Först väljer man ut ett par tjocka fina sockerrör. Så här. Och så pressar man saften ur dem så här. Med åsnan Olas hjälp och lilla Gloria ser till att han inte strejkar är det sedan en enkel procedur. Den här finurliga apparaten har herr Lundberg gjort alldeles själv. Det är ett eget patent. Man måste kunna hjälpa sig själv på Sköldpaddsöarna, för här finns ingen butik där man kan köpa allt man behöver. Köttfrågan är också lätt ordnad, ty det är fullt med vilda grisar på ön. Det blir hundarnas arbete att spåra upp grisen och hålla honom tills jägaren kommer. Och grisen har nog små utsikter att klara sig helfina därifrån. Nu ska vi se hur hundarna reder upp det. Så där ja, nu har vi jägaren här. Gott sikte, knall och fall. Åja, undan med jyckar. Nu kommer er tur. Har ni gjort ett gott arbete så ska ni också ha betalt för det. Och så får Ola bära hem grisen till fru Saimi som lagar till de härligaste kotletter. Till omväxling kan det emellertid vara gott med en sköldpaddssoppa. Ute i de små lugna lagunerna paddlar stora havssköldpaddor omkring och det är inte svårt att komma nära in på dem och harpunera dem.
I det klara gröna vattnet upptäcker man dem lätt, och eftersom de är ganska slöa vaknar de först riktigt till liv när harpunen redan sitter i dem. Han har nu ilsknat till och vill loss och sliter i linan och slår med fenorna, men förgäves. Han måste nog finna sig i att bli sköldpaddssoppa. Utom det goda köttet får man också olja från de här krabaterna, en oumbärlig ersättning för smör. På en riktigt god fångstdag kan nybyggarna klara i land 25-30 stora havssköldpaddor, och så är de välförsedda med olja och kött en lång tid framåt. Så vidare vacker är han ju inte precis, den här farbrorn. Det är ingen Charles Boyer, men så mycket bättre smakar han. På sina vandringar i det torra kustbältet på ön påträffar nybyggarna allt som oftast de stora elefantsköldpaddorna, de största landsköldpaddor i världen. Ja, här har de bestämt upptäckt det. Den drar förskräckt in huvud och ben i skalet och ligger där som en stor sten. Det är stabila ordningar det här, och nog håller de att sitta på. För att välta dem runt behövs det krafter. De största väger över 400 kilo. Så här ser en sköldpaddsbaby ut. En jättesköldpadda i fickformat. Och här halar norrmannen våld upp ur fickorna en hel barnkoloni som han samlat på sin väg genom skogen. De här små sköldpaddorna är en utmärkt bytesvara när amerikanska lustjakter och fiskebåtar kommer på besök till ön. Utom landsköldpaddorna finns det inte många djur i kaktusregionen. Det är för torrt och ogästvänligt. Men här har tydligen nybyggarna fått syn på något annat. Aha! En druvshuvudödla som gömt sig i sin håla. Hej, här kommer han. Druvshuvudödlan är en ilsken herre och biter ifrån sig rätt bra. Han har ju också en skräckinjagande profil. Sådär ja, i ryggsäcken ska han och hem till skafferi. Det blir en god ödlesvanssoppa. Här har vi en till som helst vill komma undan. Men, ack rymma värld. Också han miste sin frihet och får följa sin olycksbroder i gryta. Druvshuvudödlan har också en kusin här ute på öarna, havsödlan, som lever på de svarta lavastränderna och livnär sig på tång och alger. En ful uppsyn har han. Är det inte något groteskt förhistoriskt över honom? En av sagornas drakar i miniatyr. Men var är prinsen utan fruktan och tadel? Jo, här kommer han. Nej, det gick inte. Men nu är det fast och ska få posera för kameran. Nåja, han tycks vara medveten om sin fula uppsyn och vänder generat bort huvudet. Eller är det kanske ramfeber? Bäst med nervstillande bad. Oj, en som fart han fick. Som de sista aktörerna bland Sköldpaddsöarnas invånare ska vi slutligen presentera sjölejonen. De för ett härligt och lättjefullt liv, ligger och badar hela dagarna och ålar sig i dyningarna och leker i bränningarna. Se bara på den här familjen som njuter sin eftermiddagsgästa. Är de inte avundsvärda? Men här står en yngling med onda avsikter. Han tänker kidnappa en liten sjölejonunge. Åja, man får allt vara lite försiktig för den gamla hövdingen bevakar gott sin stora familj. Och upptar till på köpet förföljandet på landbacken. Men nu har ynglingen med de onda avsikterna i alla fall fått tag på en liten unge. Men, pass på, den gamle upptäckte allt kidnappingen. Ja, man måste ibland sätta skräck i de där näsvisa människorna som kommer hit till Sköldpaddsöarna och stör vårt lugn. Jajamensan, filosoferar den gamle och hasar sig åter tillbaka och dyker ner i det svala sköna vattnet. Bien, hasta ahí este trabajo de Blomberg que les quería enseñar. Él, como les comentaba, vino en el año
1934 al Ecuador y filma este documental en el año 36, ¿no? Especialmente para la televisión sueca, filma él eso, ¿no? Eh, entonces, eso quería enseñarles de este trabajo y preguntarles, no sé, ¿qué opinan ustedes de este trabajo? ¿Qué cosas ven más allá de lo evidente? ¿Quién quiere animarse a participar, a decir qué le impresionó, qué le llama la atención de este trabajo? Vamos con Diego, por favor. Muy buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Ah, ya, perfecto. Es que la otra vez se me fue el internet y me quedé a la mitad. Bueno, pues de este video lo que pude apreciar es qué importante que es lo que va de la mano de la imagen, la parte musical, es la parte auditiva que va encauzando cómo el director quiere que se siente el televidente, el usuario, la persona que está expectando, ¿no? La experiencia que se está transmitiendo. Y es que al ver este video de las iguanas, de lo que les van a cocinar y todo, pues yo me acuerdo personalmente que a mí personalmente me gusta mucho lo que es comer la pospierna, ¿no? Del pollito y cosas así, pero hay realidades que muchos queremos obviar, que queremos olvidarnos, y es que obviamente para uno disfrutar de eso tienen que matarle una gallina, tienen que, o sea, es todo un proceso, ¿no? Que muchas veces hacemos de cuenta de que como si ya mágicamente vinieran a nuestras mesas, pero qué bueno que existen estos videos que de alguna forma nos detallan, ¿no? Cómo ha sido el proceso de evolución del ser humano a lo largo de todos estos tiempos, lo que es el compartir los saberes para que hoy podamos gozar de una realidad más próspera. El mismo hecho de que hoy estemos disfrutando del wifi, de la luz, imagínense, hace muchísimo tiempo lo que era un lujo era tener velas. Entonces es bien sorprendente apreciar esto desde la perspectiva del cine porque nos muestra, nos encara con realidades que no siempre hemos querido apreciar o aceptar. Gracias, Diego. Bueno, si bien tienes razón en lo que dice, pero también, por ejemplo, los chivos no eran naturales de Galápagos, y estas familias, como se asentaron ahí, tenían hijos pequeños, fueron llevando chivos. Y hubo una época que en Galápagos había tal proliferación de chivos, ¿no? Que contrataban gente para cazar los chivos, porque es una especie que además en un hábitat como como Galápagos devoraban toda la vegetación nativa, y eso afectaba a las Galápagos, ¿no? Entonces sí hay que, sí, verlo en perspectiva, ¿no? Pero ¿qué otra cosa más les llama la atención de este trabajo? ¿Qué les llama la atención de este primer trabajo? Sobre todo enfocado desde la óptica que les decía, o sea, ¿cuál es la mirada del otro, la mirada de los extranjeros sobre nuestro país? Vamos con Cristina, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, también se puede ver, bueno, desde lo que yo pude observar, el tema de la colonización, o sea, de cuando van a habitar otros territorios y no les importa mucho nada de ahí porque no sienten pertenencia con eso, o sea, no sienten pertenencia con ese territorio, entonces está en todo lo que hay ahí, ha pasado en otros territorios como por ejemplo en Australia, en otros lugares donde han llegado a colonizar, principalmente europeos, que tratan de sacar todo lo nativo y tratar de meter todo lo extranjero. Y pasó en Australia y tuvo efectos desastrosos para la naturaleza. Los incendios en Australia fue, por ejemplo, una parte por la introducción del eucalipto, que no es un árbol nativo de ahí y que se prende así rapidísimo. Entonces, lo mismo también pude ver ahí, que por ejemplo, los animales, todo lo trataban como no sé, como algo que no es de ellos, porque quizás los animales de los territorios de ellos que sí consideran o los aprecian, no los iban a tratar de esa forma. Entonces, como no era mi territorio, no es algo mío, yo no siento una identificación con ello, llego a extraer todo
y a sacarle el mayor provecho, sacarle los mayores recursos. O sea, yo vi un extractivismo también, ¿no? De recursos, de extractivismo de territorios, instalarse y como se dice, como usted mismo menciona, introdujeron especies que no eran de ahí y que afectaron mucho al ecosistema. Puede ser por ignorancia por una parte, pero también por un tema de la colonización. O sea, el proceso de colonización ha sido así, ¿no? O sea, voy a un lugar, trato de sacar todo lo que identifique ese lugar e implantar lo que yo creo que es lo que se debe hacer, las prácticas, desde la alimentación, porque así es la colonización, va desde la alimentación, desde las cosas más básicas hasta cosas ya más desarrolladas como el pensamiento, la educación y demás. Bueno, eso es lo que me llama la atención también. Gracias, Cristina. Sí, efectivamente. eh, es interesante ver a Blomberg. Esto lo filmó muy joven. Tengo entendido que era 22, 25 años cuando él hizo este trabajo. No, y es interesante porque ya vamos a ver sus últimos trabajos. Y sí, en este primer trabajo lo que usted dice es una mirada por arriba del extranjero sobre un poco ensalzando a los colonos. O sea, en esa época ni pensar que esto era territorio ecuatoriano, que están extranjeros en un territorio ecuatoriano donde en esa época solo ellos podían ir allá a las Galápagos, ¿no? Porque era carísimo ir en yates. Bueno, hasta ahora es caro ir a Galápagos, no, pero justamente es eso, ¿no? Y toda la cuestión de conservación y toda la conciencia ecológica que ahora tenemos no se hubiera dado sin entender esos procesos, ¿no? ¿Alguien más quisiera opinar sobre este trabajo, sobre esta mirada inicial de Blomberg? Porque ya vamos a ver y conocer su trayectoria. No, nadie más quiere opinar. Bueno, les quiero enseñar ahora otro trabajo que habla justamente de la relación de Roald Blomberg con el Ecuador. Les comento algo. Él sí vino primero para hacer esto. Él era un aventurero, periodista, investigador, escribió varios libros. Él estuvo en diferentes partes del mundo, en Tailandia, Egipto, en otros lados. Se casó dos veces con ecuatorianas y se radicalizó acá, se radicó, perdón, se radicó acá en nuestro país. Y entonces es interesante cómo la mirada de Blomberg también va evolucionando. Y es algo de lo que quiero hacerles caer en cuenta y quiero enseñarles este trabajo, es igual un documental sobre Blomberg acá en Ecuador. Veámoslo y seguimos analizando, por favor. Yo vine al Ecuador en el año 1934 para irme a las Islas de Galápagos, que en ese tiempo no era tan fácil como ahora, era como el fin del mundo. Yo estaba encargado del Museo de Historia Natural de Estocolmo de hacer una colección tan completa que posible de Galápagos, con el permiso del gobierno aquí naturalmente, ¿no? Entonces yo estaba 8 meses allá y enamoré de las islas, ¿no? Era para mí el paraíso, una isla, una naturaleza fantástica, ¿no? Pero con animales que no tienen miedo del hombre, ¿no? Las muestras que se colectan y se depositan en los museos inicialmente sirven para describir las especies. No podemos conservar al animal si no supiéramos siquiera que existe.
Nosotros hemos calculado que, por ejemplo, para los anfibios vamos a necesitar a las tasas de descripción de especies, al ritmo de trabajo actual, vamos a necesitar 100 años para describir todas las especies que existen en el Ecuador. Si Rolf Blomberg y otros naturalistas hace 100 años no hubieran hecho eso, ahora estaríamos empezando y el trabajo tardaría, no sé, 200, 300 años más. Lo cual desde el punto de vista de conservación de la especie sería trágico, porque los ritmos de extinción de especies ahora son mucho más acelerados que hace algunos años, ¿no? De niña, inicialmente pensé que mi entorno de hogar era el normal y natural, el que tenía todo el mundo. El que abrir una puerta de un closet y encontrar 30 frascos llenos de sapitos y de culebras era lo normal. Que en una caja de galletas en nuestra casa, en vez de tener galletas, pues había una boa acurrucada a la que había que alimentar de noche con un embudo. Él fue el primero en colectar este animal, que es el sapo más grande del planeta. Blomberg alcanza alrededor de 25-30 centímetros de longitud rostro cloacal, es decir, la longitud del cuerpo. Viven en zonas de los bosques húmedos tropicales en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, y en el sur de Colombia. Tienen áreas de distribución bastante restringidas. Es decir, el proceso de evolución ha hecho que estén adaptados a condiciones muy particulares en áreas particulares. El hecho de que tenga un hábitat tan restringido, la destrucción de los bosques tropicales y en particular la destrucción del bosque tropical del noroccidente de Ecuador es catastrófica, es una catástrofe, ¿no? Es decir, a una especie como Bufo lombergi, quitarle la caza es lo peor que se le puede hacer. Con 22 años tenía mi primer libro, que era bastante éxito, ¿no? Y así que he salido en un segundo viaje. Me metí donde los jíbaros, que en ese tiempo todavía eran cazadores de cabeza. Era una gran aventura. Yo soy un fósil, ¿no? La juventud nunca han vivido estos tiempos, ¿no? Las grandes cámaras de 35 milímetros. Pesadísimos. Yo me he ido hasta el cima de Cotopaxi. Era como llevar toda una fábrica en la espalda, ¿no? Rolf es uno de los responsables, es el ejemplo, ¿no?, de que yo me haya dedicado a la aventura. De alguna manera también el ejemplo que después me haya dedicado a la publicación de estas cosas que han tenido que ver con naturaleza o con aventura. Hubo una vez que yo tuve un accidente serio en la montaña y bajé maltrecho y al hospital y toda la cosa. Entonces justamente esta tía, que era el vínculo de la familia con Rolf, viéndome así golpeado, y no se le ocurrió mejor idea que llamarle a Rolf a que Rolf me aconseje que deje las andanzas. Claro que Rolf hizo todo lo contrario, ¿no? Rolf me preguntó un momento en que mi tía estuvo ausente, que si yo había cogido miedo y pensaba retirarme de estas correrías, y yo le dije que no. Entonces me dijo que bien, me alegro tanto, y es un apoyo tremendo para mí, pues que alguien como Rolf me diga eso, ¿no? Y yo he seguido en eso, pues, y tampoco le he decepcionado a la tía porque estoy todavía más o menos entero. Y después 2 viajes aquí, me quedé en Indonesia durante 6 años. En alguna reunión de europeos, Rolf siempre había hablado ya tanto del Ecuador que el dueño de casa le dijo, pues tú que tanto hablas del Ecuador siempre y nos dices las maravillas de ese país, te quiero presentar a una ecuatoriana que está aquí. En el libro Jungle Trip de Emma Robinson, ella relata cómo esa noche hablaron durante horas, él y ella, sobre Ecuador, sobre Quito, sobre la belleza de este país andino, y ese fue su primer encuentro.
vino la guerra con la ocupación japonesa a Indonesia. El segundo encuentro fue mucho más triste y duro. Emma Robinson había estado presa en un campo de concentración con su hija durante un poco más de 3 años. El día que liberaban a las mujeres, ella salía y la primera persona conocida que vio fue a Rolf Blomberg, que tenía una identificación de la Cruz Roja Internacional y que estaba en el campo, en la puerta del campo, para ver a quién podía auxiliar. Definitivamente hablan y quedan citados para encontrarse en Quito cuando ya cada uno pues se restablezca de toda esta etapa tan dura y tan difícil. Así es, Rolf regresa en 1948, tenía un papelito que le había dado Emma con su dirección, Avenida Colombia 1160, y la busca pues y empiezan a verse, a conocerse un poco más. Y dentro de este contexto, Emma también tiene el deseo de presentar a ciertos amigos o gente especial del contexto cultural de Quito de la época. Es así como les lleva para que conozcan a la pareja de Bela y Olga Fish. Al llegar a esta reunión estaba ahí otro personaje que era un joven pintor, Osvaldo Guayasamín. Él comenta que le ha sido encomendado hacer un mural para la Casa de la Cultura sobre el descubrimiento del río Amazonas, en el cual él estaba un poco complicado porque nunca había estado en la selva. Y esa noche, pues, entre uno que otro traguito y con un poco de euforia, se organiza una expedición hacia los indígenas Sáchilas, en que interviene Olga Fish, Lillian Robinson, Emma Robinson, Minnie Bodenhorst, Osvaldo Guayasamín y Rolf Blomberg. Cada uno hace pues lo suyo, pero claro, las relaciones se estrechan mucho más y el viaje termina con la propuesta de matrimonio de Rolf Blomberg hacia Emma Robinson. Él es el ejemplo típico, paradigmático del extranjero que llega a este país y no es que llega y filma un fin de semana rostros exóticos y paisajes bonitos y se va, sino que el tipo llega y se instala y se enamora del país y se permite, poco a poco se permite echar una mirada crítica también. Entonces, es casi no sé si es un caso único, pero es muy excepcional el trabajo de Rolf, además que se haya prolongado durante tantas décadas. Eso le da mucho valor, o sea, tiene una evolución. Porque ahora hay más facilidad, ya le digo, si uno se quiere ir todos los días, pues ahora todos los días se va. No como en antes que solo venía un solo bote, don Braulio, era el único que venía. Don Blomberg venía siempre, que era amigo de Don Dini. Ahora todo hay. Y ahora aquí si uno quiere llamar, todo Dios tiene aquí celular. ¿Sí? Todo Dios tiene celular ya. Su vida alta para Rolf era el lugar de inspiración, era un lugar que él amaba mucho, donde se sentía muy cerca a su naturaleza, que era el lugar perfecto para él. Básicamente se iba a su vida alta para escribir sus libros, cuando él ya tenía todo un material recogido de alguna expedición o de algún viaje largo, reunía todo ese material que podían ser notas, podían ser sus diarios, sus impresiones, y se iba a elaborar este libro, se llevaba a su máquina de escribir y se encerraba básicamente ahí hasta terminar el libro. Don Blomberg era una plata. Luego le encantaba andar con los niños, Don Blomberg. Siempre andaba con todo, cuando llegaba Don Blomberg con sus pocos muchachitos andaban por ahí. Empecé a leer libros de América Latina y uno de los libros que yo leí fue Los Aucas de Rolf Blomberg. Me captivé completamente. Me captivó la descripción de Rolf, que fueron explotados de los caucheros, los misioneros, las compañías de petróleo y todo eso. Entonces yo quería saber más de este proceso, porque eso es parte de toda la cultura,
que nombramos aucas a los guaraní, por ejemplo, también es parte de la historia. Tú tienes que conocer eso, tienes que tratar de entender por qué la sociedad nacional llama a un grupo aucas. ¿Por qué? Tiene miedo, quiere hacerse más para usar lo que ellos tienen por allá, no darle tanta poder. No existe mucho, no hay el noción cultural que son un grupo especial, ¿ya? Y si pierden eso, es muy fácil que va a desaparecer. Centros culturales es necesario, como está haciendo Marcela, exhibiciones, un centro con un archivo, todo el trabajo que Rolf ha hecho, porque es conocimiento del pasado que siempre tenemos que tener. Y Ecuador, con el trabajo de Rolf, tiene eso, es una riqueza inmensa para comprender cómo era antes, porque si no, tú no vas a ser orgulloso de tu historia. Bueno, el archivo Blomberg nació con la idea fundamental inicial de ser un archivo fotográfico, de tratar de ordenar y poder promocionar, establecer fechas y datos concretos sobre un gran bagaje de historia fotográfica sobre Ecuador y sobre el mundo, y que era el legado parecía más concreto que había dejado Blomberg cuando él murió. Pero al empezar a armar el archivo Blomberg se empezó a encontrar que también tenía una cantidad de, bueno, todos sus libros, que había diarios, que había recortes de periódico. Y luego al momento el gran afán es tratar de recuperar para el archivo Blomberg también todo su material cinematográfico, que se encuentra en Suecia todavía, pero que probablemente estará pronto en el Ecuador. Lo mínimo es que nosotros podamos tener acceso a esa mirada que nos echan desde afuera y que muchas veces es interesante porque tiene esa distancia que no tenemos nosotros. Es casi una condición para hacer un buen documental, dejarse sorprender. Alguien que se ha formado aquí, que ha vivido aquí y que ha ido construyendo una especie de manera de ver el mundo aquí, sin alejarse de la realidad aquí, ya no ve muchas cosas. Hay muchas cosas que ya pasan como evidentes, como normales. Sabes que yo nunca conversé de Yanganates con Rolf. Me arrepiento. Pero cuando he vuelto a leer su libro y he visto su película, y ahora que en el extranjero se ha puesto tan de moda los Yanganates, yo veo una cosa valiosísima en la película de Rolf. No solo es él capaz de reírse de sí mismo y de su aparente entusiasmo, ambición por el tesoro, sino que es el único que integra en sus escritos, en sus imágenes, a los porteadores, a la fauna, a la flora, a la geografía. Es el único de todos estos cronistas de Yanganates que ha sido capaz de ver más allá. Luego el fallecimiento de Emma Robinson en 1952, al cabo de un tiempo Rolf Blomberg se encuentra o busca a Araceli Gilbert, una ecuatoriana que al momento vivía y trabajaba en París como artista pintora. Y desde el comienzo surgió entre ellos un amor muy fuerte. Tenían muchas cualidades que los unía, tenían un respeto, una admiración mutua muy fuerte. Seguramente el encanto de Blomberg fue muy poderoso, que logró convencerla de dejar su París que amaba tanto y convertirse en su esposa, su acompañante y la madre de sus hijos. En nuestro hogar había música, había alegría, había visitas muy interesantes, gente valiosa. Cada vez más con el tiempo he podido apreciar de qué personajes se trataban, lo importantes, lo diferentes, lo valientes que eran ellos, cada uno dentro de su área. ¿Ves? Ese era el valor que tenía Rolf, ¿cierto? Que él nunca pretendió hacer arte. Estoy más que convencido de eso, que él nunca pretendió hacer arte, ¿no?
pero que lo hacía tan bien, tan bien, que algunas tienen un valor estético, pero así, indiscutible, ¿no? Lo que me llama la atención es exactamente la misma posición que tiene la mujer y la que tiene este monito, ¿no? Este mandrilito. Están en la misma posición, fíjate. El mandril está en una posición mucho más ventajosa, ¿no? Tiene una posición alta, tiene una visión que no está interrumpida por ningún elemento extraño. Entonces ahí el juego ese, ¿no? De quién es el más fuerte, a pesar de que tienen la misma posición. Los dos son primates, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puedo hacer una lectura de N cosas, pero una de las cosas que más me llama la atención es que es una imagen graciosa, juguetona, coqueta. Él no entró, sacó fotos y salió, ¿no? Él se quedó algunos días, salieron, cogieron animales, tomaron un poco de chicha, bailaron, rieron. Él estaba bien relajada con la gente y la gente se sentía bien cómodo en la compañía de él. Porque como te decía antes, como él se daba el trabajo de entender, ¿no es cierto? Él permanecía mucho tiempo con los sujetos. Y ahí yo creo que él conseguía lo que decía Cartier-Bresson, hacerse invisible. Entonces ya no era extraño, ya no había agresión. ¿Sí? Y eso hacía de que él pudiera conseguir imágenes con mucha soltura. No hay tensión, no hay una predisposición frente a la cámara. Hay un cariño, hay un amor entre él y la gente que él estaba estudiando. Él estaba feliz ahí, simplemente. Bien, hasta ahí este documental que les quería enseñar, ¿no? Sobre Blomberg, que nos marca, no sé, otra situación, ¿no? Eh, y evidentemente Ron Blomberg se pasó más de 60 años acá en Ecuador. Y es un poco lo que decía Juan Martín Cueva, que le permite primero evolucionar en su visión sobre el Ecuador. No es la misma visión del Blomberg que filma esto de Galápagos, de los extranjeros, con el Blomberg que ya hace otras cosas que más adelante les voy a enseñar, ¿no? Que tiene una visión crítica sobre el Ecuador, una visión respetuosa, ¿no? Y que nos da otra mirada de lo que somos. Bien, con estos antecedentes, ¿quién quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? Como siempre les digo, uno siempre en los trabajos tiene que buscar cosas más allá de,
¿no? De lo evidente de las imágenes. Entonces, no sé qué les llamó más la atención de este trabajo sobre Blomberg en Ecuador. O yo les hago una pregunta. ¿Conocían el archivo Blomberg? ¿Han escuchado hablar? Buenas noches. Buenas Yo noches. sí he escuchado del archivo Bloomberg y en varias exposiciones fotográficas que se han hecho tanto en centros culturales como en bulevares, he podido ver fotografías de él, del archivo Bloomberg. Y bueno, ¿y qué te parece su visión? ¿Qué opinas de esa visión del extranjero sobre nosotros? Me gusta mucho porque yo siempre digo que el fotógrafo debe tener un ojo para que ve ciertas cosas que no vemos los demás. Entonces, qué es lo que él está enfocando en ese momento en que toma la fotografía? Y por lo general lo que he visto en sus fotos es temas de gente, de sobre todo eso, de costumbres, de cómo la gente camina por la calle, por ejemplo, o cómo se sientan, cómo conversan, cosas que le llaman mucho la atención. El comportamiento social, sobre todo. Sí, gracias. Sí, efectivamente, Ron Blomberg, eh, que empieza como un naturalista y eso, después se centra en la gente, se centra en el ser humano, ¿no? Y es bien interesante porque es un tipo que tiene una posición, pese que no militaba, pero tiene una posición política, ¿no? Contra la guerra, se manifiesta contra las guerras en el mundo, tanto en su país como acá. Tuvo una posición, digamos, de avanzada, ¿no? Y algo que muchas veces muchos ecuatorianos no tienen, un respeto hacia el otro, un respeto hacia las comunidades indígenas, ¿no? Un respeto hacia estas manifestaciones culturales. Yo les comentaba alguna vez que el abuelo eh, del, ay, se me fue el nombre de este amigo fotógrafo. Bueno, el abuelo que tomaba fotos antiguas de unas placas metálicas, borraba a los indígenas de sus placas y solo dejaba a la gente de sombrero, de terno para imprimir sus fotos. El Coco Lazo, el fotógrafo de este amigo se llama Coco Lazo, y el nieto hizo una exposición justamente de las fotografías de su abuelo, en donde se veía cómo borraba a los indígenas, o sea, la placa, la foto que tomó y cómo debería haber sido esa foto originalmente. Y siendo un ecuatoriano, ¿no? Entonces es interesante que muchas veces los extranjeros, no todos, ¿no? Pero cierta gente sí tiene un respeto y una mirada crítica con respecto a nuestro país. Bien, no sé si alguien más quiere opinar, dar su comentario sobre esto que acabamos de ver. Sí, yo quisiera hablar Sí, como, por favor. me parece, me parece full chévere como esta manera de él involucrarse con la comunidad, o sea, de no solo como dice ir y meterse a sacar fotos y salir, sino quedarse a vivir con ellos, como convivir, eso es lo más difícil, ¿no? Eh, como aprender del otro y eso, abrirse como a una nueva experiencia, porque me imagino que el viaje para Galápagos no debe haber sido como nada de lo que es así con avión, sino capaz se fue en barco, como vivió full cosas y eso, el viaje ya le provoca como full más material y más cosas que a veces como que nos perdemos de eso por la instantaneidad, como sabemos que vamos a hacer algo y es como que es a eso el objetivo, pero en verdad es como eso de perderte en el viaje, ¿no? Como de bajarte
y involucrarte así totalmente, como, o sea, como bajarte del carro y caminar, así como hacer las cosas como paso a paso. Eso me ha pasado full también haciendo fotos, que a veces cuando voy a algún lugar en carro es como que solo llego al lugar y es como que me perdí de full cosas, porque todo pasó tan rápido, pero en esos tiempos como el modo que él hacía las cosas, me parece que es súper chévere porque esa es la verdadera forma que te ayuda a contar una historia full rica. Eso. Gracias, Agustín. Y me hace acuerdo de una cosa, con la diferencia entre la fotografía analógica y la fotografía digital. ¿Ustedes saben qué es la latencia? ¿Han escuchado? Sí, es como la capacidad que tiene de registrar blancos y negros. Eso cacho que es la latencia. Entonces, el ojo humano es como que tiene 15 pasos de latencia y es como que vemos full bien en la oscuridad y en la luz, pero en fílmico tienes que cuidar full eso porque se reduce full y tienes como 7 pasos o 6, entonces tienes que exponer súper bien para que no se vele o no se o no se subexponga o sobreexponga. Sí, pero además, lo que tú dices está bien, pero además la latencia era todo ese proceso cuando uno tomaba una fotografía en analógico o filmaba en analógico en 16:35 y tenías que esperar a revelar el rollo, ¿no? Lo ponías en químicos a que se vaya revelando el rollo, después tenías que hacer un positivo. Entonces, todo ese proceso es la latencia. Y un poco ese proceso de latencia permitía justamente reflexionar, pensar en muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la fotografía digital? Que todo es inmediato, todo está ahí. Y ese todo estar ahí no nos permite muchas veces reflexionar, no nos permite pensar sobre los procesos. O sea, uno muchas veces con el digital toma una foto y ya la ve y dice, ya está. Y ni siquiera la ve. O sea, la mira, pero no la ve. O sea, no profundiza, no. En cambio, cuando había este proceso analógico, uno tenía que revelar el negativo. Es un primer paso, revelar el negativo. Mirar el negativo. Y muchas veces se sacaba los famosos contactos, que era imprimir en una hoja de papel los negativos y con un lente, con una ampliadora pequeña, ver cuál era la mejor foto para poderle imprimir, porque todo este proceso era más o menos caro. Entonces, todo eso permitía mirar las fotos, o sea, observar la foto, verla, ¿no? Entonces, ahora con la inmediatez del digital, lo que les digo, no vemos las fotos, tomamos y solo observamos así rápidamente y ya está, ¿no? Entonces, sí son procesos que nos deberían hacer reflexionar sobre justamente eso, ¿no? La inmediatez en la que vivimos, en donde creemos que todo pasa más rápido y no es que todo pase más rápido, el tiempo es el mismo, desde hace siglos el tiempo es el mismo. Es la inmediatez que nos tiene abordado toda la sociedad con todo esto. No les estoy diciendo que regresemos al pasado, al contrario. O sea, toda la tecnología es buena, todos los adelantos son importantes, pero es cómo nosotros nos apropiamos, cómo nosotros nos acercamos a toda esta tecnología. Lo que les digo, cómo nosotros miramos las fotos. Muchas veces estamos tan bombardeados, sea por la computadora, el celular, la televisión o todo, estamos tan bombardeados de imágenes que ya no vemos las imágenes. Es un proceso así rápido, ¿no? Y hay tanto bombardeo de imágenes que las imágenes nos alienan. ¿No? ¿Qué significa esto? Que al tener tanto bombardeo de imágenes no discernimos cuáles son buenas y cuáles son malas, ¿no? Y hace falta esos procesos. Pero bueno, regresando al tema Blomberg, ¿alguien más quiere comentarnos algo? Decirnos algo, algo que le haya impresionado, que le haya llamado la atención. ¿Alguien más desea participar? Hoy han venido medio desganados.
Bien, no hay, o con ganas de ya terminar la clase rápido. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? Sí, una pregunta. Sí. Las torres de Buenas Blomberg. noches, yo voy a comentar otra cosa que me llamó la atención. A ver, espérate, vamos primero con Agustín, que iba a hacer la Perdón, pregunta. Ya. Agustín, sí, dinos. disculpa. Solo quisiera saber dónde se puede ver como más material de Blomberg. Ya. Justamente en este mes de abril va a haber una retrospectiva de Blomberg en la Cinemateca, en la Casa de la Cultura. Entonces, las personas que estén interesados pueden acercarse, pueden entrar a la página web de la Cinemateca y ahí ver la programación de Blomberg que se va a pasar en esta semana. No en esta semana, Buenas. en estos 15 días. Bien, vamos ahora sí con Svetlana, por favor. Sí, algo que quería comentar es cómo, claro, los términos que se utilizan para llamarles a los guaraní en la época de los 50, que una que dice jíbaros y el otro que hablan sobre los aucas. Nunca en esa época no les llamaban como realmente eran, ¿no? Sino como gente salvaje, a la gente a las personas que vivían en estas comunidades les llamaban salvajes. Sí, efectivamente, ¿no? El término jíbaro es un término despectivo que los mismos indígenas decían refiriéndose a sus comunidades rivales, ¿no? Y el término Auca también, no sé de dónde proviene, pero es un término despectivo, ¿no? Además, en la actualidad sabemos que hay 7 nacionalidades que son diferentes y en esa época a todos les llamaban por igual, ¿no? No se distinguía que hay Shuar, Ashuar, Guaurani, Quichua al oriente, ¿no? Záparas, no se distinguía las diferentes nacionalidades que ahora las conocemos. Vamos con Vladimir, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, buenas noches, Carlos. Yo quisiera como hacer un poquito énfasis en lo que acabaste de decir de cómo inicia su fotografía y cómo termina. Creo que eso es muy importante. Vuelvo y repito, como tú dices, de ver más allá de lo evidente, ¿no? Como esta espada de Grayskull. Está bueno también, digamos, entender cómo uno como persona y en realidad, ¿no? Creo que cambiar e ir mejorando como persona, creo que está en muchos, ¿no? En eso, pero también demostrarlo y verlo a través de estos productos fotográficos, de empezar, tengo amigos que son muy apasionados por la biología y es como ellos, o sea, ir caminando y te dicen, ah, este árbol se llama tal, esta planta es tal, este es tal. Entonces como que me hacía mella eso, lo de Blomberg, de que tal vez él era muy apasionado en su ciencia, pero el hecho de estar aquí en Ecuador y empezar a sentirse uno, tomar eso de decir, ahora ya no lo tomo como una visión desde el rol profesional, sino como desde el rol, puedo decir, hasta ecuatoriano, ¿no? Es como empezar a tener esta otra visión y demostrar, creo que hay que poner mucha atención en eso, porque creo que en Blomber es como algo a denotar, ¿no? Tal vez ha habido otros creadores que se han enfocado netamente en el cine y todo esto, entonces a mí sí me pareció súper chévere cómo se une también, o sea, la ciencia con también la ciencia filmográfica, que también es todo un mundo, entonces unir esto y ya sacar un producto de este tipo, ¿no? De interesarse del ecosistema animal y luego del ecosistema humano, digámoslo así, de la forma en cómo vivimos, cómo tratamos, creo que es literalmente elevar tu calidad de persona y por ende tu trabajo, ¿no? Es como va de la mano eso y está chévere de notar eso. Eso nada más. Gracias, Vladimir. Sí, es importante también desprejuiciarnos, ¿no? Porque muchas veces decimos el extranjero este, el gringo este, ¿no? Y uno cuando te dio la oportunidad de eso, de tener amigos extranjeros y amigos igual ecuatorianos, ¿no?
amigos indígenas también, ¿no? Puede darse cuenta que sí, en primer lugar, todos somos iguales, o sea, a partir de eso, no hay superiores, no, todos somos iguales. Pero descubrir que de pronto hay extranjeros que aman más este país, que aman más a su gente, que tienen una visión más profunda, es realmente admirable, ¿no? Y encontrar también por el otro lado ecuatorianos que les interesa solo el dinero, que les vale, como dicen, madre, las condiciones del país, las condiciones de la gente y solo les interesa sacar más dinero, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una de las funciones del arte, de la cultura, es poder sensibilizar al ser humano, ¿no? Darse cuenta eso, de que todos somos iguales y que nadie va a salir adelante si no hacemos que este país salga adelante, ¿no? Que esa gente que cree que solo va a hacer plata o quiere hacer plata, vean el ejemplo de Alvarito, o sea, puede tener toda la plata del mundo, pero a todo el mundo le llega una enfermedad y hasta ahí llegaste, ¿no? Toda la plata del mundo te va a salvar de una enfermedad. Entonces, partir de eso, ¿no? Principios elementales de cada vez identificarse más con la naturaleza, tratar de eso, de rescatar este país, de respetar su cultura, de respetar a los seres humanos. Son cosas elementales que muchas veces por esa ambición del dinero nos olvidamos. Pero bueno, volviendo a nuestra clase, eh, ¿alguien más quisiera comentar algo de Bloomberg o tiene alguna pregunta? No. Entonces pasemos al siguiente trabajo que les quiero enseñar. Bloomberg, como ya hemos visto, se adentró tanto en la historia de este país y en la cultura de este país, que es el único que tiene una filmación de Tránsito a Maguaña, perdón, de Dolores Cacuango. Es el único que registró a Dolores Cacuango. Eh, para los que no sepan, Dolores Cacuango fue una dirigente indígena que creó las escuelas rurales, ¿no? Y las fotos que han visto de Dolores Cacuango, perdón, son de Ron Blomberg. Es el único que la fotografió, el único que la entrevistó a Dolores Cacuango. Y que mucha gente de pronto, digo, no se acercaba. ¿Por qué? Porque era una dirigente comunista. Ella pertenecía al Partido Comunista Ecuatoriano y estuvo en todas las luchas, en todas las marchas de esos años, desde los años 30, 40 en este país, ¿no? Y esta entrevista de Dolores Cacuango que les voy a enseñar, hecha por Ron Blomberg, la hizo en el año de 1969, cuando Dolores Cacuango todavía estaba viva. Entonces vamos a ver este trabajo de Blomberg, que vean esa evolución de Galápagos a filmar a una dirigente comunista indígena ecuatoriana, ¿no? Lo interesante de ese registro y de esa evolución de Blog. Entonces veamos este trabajo y seguimos comentando, por favor. Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, nosotros necesitamos que comer, que alimentar. No alcanza una libra de azúcar semejante valor, ahora semejante papas valor, semejante todo valor. Pero los que están exprimidos los pueblos, exprimidos el campesino, estamos pelados. Eso necesita, yo he luchado, yo toda nación luchado, yo me he ido al Congreso, he ido a Bogotá, he ido a Cali, he ido a Guayaquil,
todos los compañeros recogido yo, negro y mulatos ambos recogido yo. Todo esto se ha luchado, pero camino hay que seguir en la misma camino, en la misma todo. Yo he luchado, compañeros, aquí, tanto paliza, tanto sangrentado, no salía a favor, ni policía, ni comisario, ni el capital de Quito, ninguno no salía a favor. Peor yendo a dar queja en Quito, peor allá mandando, quemaron casita, acabaron animalito, acabaron ropa, acabaron todo, mandaron sacando de Huasipongo. ¿Dónde iría a morir? Acabaron a morir esos pobres campesinos, se fue a morir donde quiera. Por eso yo pobre aquí, mis hijitos, mis hijitas, acabaron de morir de la pena, dice. Todito, acedito me siguieron a quemar a mí, criminales, pero ahora eso sé. Yo, ¿cómo de cerca? Yo para cerrar hijo, para cerrar ojo, para acabar mi sangre, yo, todo eso, advirtiendo mis papacitos y demás. Se no muere, todavía estás moviendo, todavía estás gateando, todavía estás dando contra la tifondesta. Ojalá que viniera tropa más que batallón aquí. ¿Qué me importa, pena? No tengo pena. Yo no tengo ni nada pena. Yo no tengo más que ponga fusil en mi pecho. Yo tengo mis hijos así como que no tengo. Yo tengo mis hijos, yo tengo mi sangre. Eso, compañerito, todo lucha yo. Bien, es cortito, pero es el único testimonio que hay, ¿no? Audiovisual, en cine, de Dolores Cacuango. Y ya les digo, y todas las fotografías que ustedes han visto de Dolores Cacuango es de Ron Blomberg, ¿no? Él fue el único que registró a esta mujer y a lo largo de estos años, a lo largo de la historia, qué valioso ese documento que nos deja Blomberg sobre Dolores Cacuango. A propósito, también la primera biografía de Dolores Cacuango es de Albornoz, ¿no? Un historiador que mucha gente no conoce. Después mucha gente ha escrito sobre Dolores Cacuango, pero el primero, el que le conoció, el que eh, escribió profundamente sobre Dolores Cacuango fue Albornoz. Y mucha gente, cuando han hecho libros sobre Dolores Cacuango y se han basado en esta primera investigación de Albornoz, ni siquiera lo menciona. Bueno. Con esto, qué les parece? ¿Qué les llama la atención de este trabajo? Tomando en cuenta eso, ¿no? Que estamos hablando sobre la historia del cine ecuatoriano. ¿Cómo ven esta evolución de Blomberg sobre los registros aquí en nuestro país? ¿Quién quiere opinar algo o comentar algo, preguntar? Conocían, bueno, ya este trabajo de Dolores Cacuango, lo habían visto. Vamos con Karina, por favor. Buenas noches con todas y todos. Yo justo, bueno, había, hay unas fotos que han circulado de Dolores Cacuango con, ahorita no me acuerdo el nombre, con una profesora que había estado con ella en el tema de educación, donde a ella se la ve bueno, con los aparatos de grabación, ¿no? Y es una de las pocas fotos que se le ve a Dolores Cacuango, o sea, es una foto muy, muy bonita y única, ¿no? No he visto más. Entonces, a mi parecer, yo
Creo que la evolución de Rob Blomberg también tiene que ver mucho con cómo él percibía el país, ¿no? Desde una mirada alejada a ya tener conocimiento y vivir en ella y conocer lo que pasaba, ¿no? Y creo que esa es una mirada que te da el conocer, ¿no? No mirar desde una lejanía. Y por eso creo que los archivos que encontramos desde en este primer video que nos hizo ver que es una mirada un poco perversa, ¿no? Para mí, porque se ve como los animales son maltratados, ¿no? Y se entiende cómo luego se volvieron, no sé si sea esa una de las razones, pero tal vez muchas especies se extinguieron, ¿no? Como la tortuga gigante. Esa imagen que la ponen, digamos, boca arriba y está tratando de moverse es muy, muy triste, ¿no? Y luego como un poco va cambiando esa mirada hasta mostrar como a personas que de alguna forma marcaron la historia de nuestro país, ¿no? Entonces es como, al menos a mí sí me llama bastante la atención. Esto no conocía al inicio y me parece que es un buen aporte, ¿no? De la historia, de cómo se veía, ¿no? Eso. Gracias, Karina. Justamente quería que reflexionen ustedes un poco, ahora que estamos hablando de este taller sobre el cine ecuatoriano y cómo los archivos que se conservan son los archivos oficiales y cómo este archivo que no es oficial y que se conserva de Dolores Caguango, está en una fundación privada, porque el archivo Blomberg es una fundación privada. Y qué bueno que hayan conservado esto, ¿no? De Blomberg, porque estoy seguro que si hubiera pasado a la Secretaría de Comunicación o alguna de estas instituciones públicas, ya hubiera desaparecido. Vamos con Natasha, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, quería hacer una opinión respecto al archivo audiovisual que acabamos de ver de Dolores Cacuango. Primeramente me parece interesante cómo la imagen se figura una persona totalmente como podría atreverme a decir el término desmarañada, desolada. No hay como una producción realmente para poder captar la imagen, sino más bien es esa realidad que vive ella, que dice que en aquella época pues los costos de vida eran sumamente altos y hay una similitud con lo que pasa actualmente y me atrevería a poner como un tema de debate, no desde un ángulo político, sino más bien desde un ángulo de reflexión, porque si bien pienso que los archivos audiovisuales son una herramienta muy válida para poder comunicar, también debería ser una herramienta para poder expresar de alguna forma las carencias de la humanidad y reflexionar al respecto. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso pienso que este archivo audiovisual nos ha llevado a considerar en comparación con la actualidad, que hemos llegado como a un tipo de romantización de esa pobreza, como que simplemente ella está siendo como portavoz de un tema tan complicado socialmente indistinto, ¿no? Porque no se vive en igualdad, se vive todo lo contrario, en una condición muy precaria y en esa situación, no digo que esté bien o que esté mal, pero tanto ideales comunistas, socialistas o pueden ser ideales opuestos, hablando ya de consistencia política, pueden ser capitalistas, pero simplemente nos lleva a un mismo límite y ese es el límite donde la humanidad vive en una distinción absoluta
y se consideran esta vida de precariedad como la lucha, ¿sí? Entonces, me parece que continuamos, entre comillas, lo digo, en esa lucha y se convierte como, lo veo desde una perspectiva muy millennial, como una lucha tan constante que nunca acaba. O sea, siempre estamos en inconformidad. Puede ser el gobierno, el régimen que venga, puede ser el sistema que sea, pero siempre terminamos en esa misma condición y como de forma popularmente no tomando ninguna acción, sino más bien decir como, ah, qué pena, pues es una persona que está viviendo en esa situación, entonces ya le tocó, así es la vida, yo estoy bien, ella mal o él mal, y no es mi problema. Entonces, creo yo que el cine debería enfocarnos también a buscar nuevas posiciones donde no netamente sea como la lucha por la lucha, en la consideración de quiero que esto cambie de manera populista, sino en toma de acción. Y en esa toma de acción creo que también es ver un poco al pasado y al presente y considerar qué es lo importante de grabar y qué voy a hacer al respecto con eso. Gracias. Bien, eh, creo que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Dolores Cacuango fue una mujer que estuvo presa, que hay, según el testimonio de Albornoz, a ella la policía le masacró varias veces, o sea, le rompieron la cabeza, ¿no? Le quemaron su choza, ¿no? Y ahora que usted menciona eso, yo hago comparación con el reciente levantamiento de Imbabura, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Igual la policía entró salvajemente, mataron a unos cuantos indígenas, ¿no? Y justamente eso, como que no pasa nada, como que la sociedad nos hemos insensibilizado frente a esos atropellos, frente a esas cosas, y, y eso, y vemos también es fruto de todo esta alienación que nos tienen los medios, que ya vemos la violencia por televisión como algo normal. O sea, al tener tanto bombardeo de la violencia, ya normalizamos la violencia y eso es lo peligroso, ¿no? De normalizar algo, porque cada vez como sociedad nos vamos insensibilizando frente a los hechos y solo cuando es alguien cercano, ahí nos importa. Pero mientras siga siendo el otro, como que eso es el otro y como no es a mí, no me interesa, ¿no? Entonces, ojo con eso, que algún rato todo esto que pasa nos puede afectar a todos. Vamos con Cristina, por favor. Sí, bueno, a mí también me surgían dos ideas sobre la otredad del otro y cómo yo miro al otro. O sea, cuando voy yo a un contexto diferente al mío, cómo yo miro al otro como alguien que quizás no sabe mucho por cómo se ve, por cómo luce. Sin embargo, si hablamos, bueno, desde la educación, sobre todo me encanta la pedagogía de la liberación, considera que yo no sé nada en un lugar que no conozco. Yo aprendo del otro y enseño a través del otro. Entonces, lo que me gusta de esas imágenes a veces es el respeto, porque si Dolores se veía así, pero lo que ella hablaba con coherencia, que no utilice el lenguaje que para nosotros se nos ha enseñado, que es el lenguaje académico, el correcto, el que debería usarse, no quiere decir que ella no tenga una conciencia y que no haya tenido ideas claras sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y otra cosa que también me llama la atención y que también, bueno, relacionando con lo que dijo la compañera, otro recurso del capital ahora es comerciar con el dolor de la gente, o sea, comerciar con el sufrimiento de la gente y es algo que nos espanta, pero es algo que nos está pasando y que nos hemos acostumbrado tanto a ver el sufrimiento de la gente que puede llegar a niveles inimaginables. O sea, justo el otro día vi una película un poco más moderna del año 2023 que cuestionaba este tema del cómo el capitalismo ahora está mercando con el dolor de la gente. Cuando yo me estoy viendo estas películas o estas cosas violentas, estas torturas de la gente, o sea,
no nos damos cuenta que dentro de nuestro cerebro se está normalizando, ya no nos sorprende, ya no nos duele. Cuando mataron al compañero indígena en Imbabura, ese video corrió como que, pero la gente lo veía como morbo, no lo veía como desde la empatía, desde el pensamiento de quizás esta persona tenía una familia y cómo a su familia le estaba también impactando esa imagen de ver a un familiar tuyo muerto. Mucha gente lo veía con morbo, igual que las muertes, por ejemplo, en las cárceles. Habían cadenas de WhatsApp donde se enviaban los videos de torturas a personas y el común de la gente, como digo, no nos damos cuenta de que eso está generando un proceso en nuestro cerebro. El cerebro se acostumbra a ver eso y el cerebro ya no se... Si el cerebro no conecta con nuestra emoción y con nuestro criterio, no sirve de nada. Es un órgano más que está funcionando, que nos permite vivir, pero si no conecta con nuestra emoción y con nuestros pensamientos, no vamos a entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces esa parte a mí también me queda de esta era de ahora, ¿no? De la romantización, como le dicen ahora, la porno violencia, porno no sé qué, de la pobreza. Entonces es algo que nos debe preocupar también y hay que prestarle atención. Gracias. Gracias, Cristina. Vamos con John, por favor. Buenas noches con todos y todas. Bueno, justamente en la línea que hablaba la compañera, hay una autora argentina, ella habla sobre la pedagogía de la crueldad, ¿no? Entonces ella nos dice pues que realmente pues muchos de los discursos y mucho de todas estas cosas pues no son enseñados desde niños, ¿no? Porque, no, digamos, no, puede ser pequeñas cosas, ¿no? Como las caricaturas, recordemos pues en que hay caricaturas donde el lenguaje es, la comunicación es la violencia, ¿no? Entonces vamos normalizando también estas situaciones, pero desde niños, o sea, desde que existe la sociedad, inclusive habla ella, es porque ella habla, es una escritora feminista, ¿no? Entonces ella también habla de cómo pues todo se relaciona pues con la posición del hombre, ¿no? Como esta androcentrista y toda esta pedagogía de la crueldad es para seguir manteniendo este sistema, ¿no? Donde, pues como podemos ver y como se decía en el video Dolores Cacuango, de que le quitaron la casita y todo eso, de hablar de la otredad, ¿no? Y también, pues ya relacionándolo con la mirada de este autor, también me parece importante la mirada de él y el registro visual, pero sí creo que siempre va a haber una mirada extraña, porque cuando yo leo un libro, digamos, por ejemplo, leo Jorge Casa, a Mónica Ojeda, puedo reconocer todos los elementos, ¿no? Pero cuando leo, por ejemplo, un libro de Virginia Woolf o algún clásico como, bueno, algún clásico, ¿no? Entonces, para mí sí son extraños ciertos elementos y siempre se me van a escapar ciertos elementos. Entonces, creo que la importancia, sí, está bien de generar y que otras personas también lo hagan, pero también creo que está de generar la conciencia y de que pues nosotros seamos los propios creadores de estos símbolos y de estas cosas que van para el futuro. Porque más que nada, es como el ecuatoriano es, por ejemplo, el guayaco, ¿no? Digamos, es el que chévere, o si hablamos con el serrano, bueno, no tanto sino por estas características que nos hacen únicos y especiales y que somos los únicos que podemos ver, ¿no? Cuando el otro mira, lo mira tal vez desde una mirada ajena, desde una mirada que es como que el lugar donde uno nace y es como tratar de entender, por ejemplo, el ejemplo que yo decía, si uno lee un libro de Virginia Woolf, Alfaro, no voy a tratar de cachar todos esos elementos que ella dice, o por ejemplo, este libro, ¿cómo se llama? Un libro que se desarrolla en un día. Entonces, para mí, me late, o sea, es la importancia de generar nosotros como ecuatorianos una mirada propia, una mirada y no una mirada así como de que lo ecuatoriano nadie lo puede hacer, sino más bien una mirada desde el respeto y desde donde uno, como que uno donde crece, ¿no? Desde uno donde se desarrolla y esos elementos son naturales y pasan a ser de la cultura de cada ecuatoriano, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucho risa esos videos de yo necesito amor, comprensión y ternura, que me parece que es algo como muy, muy ecuatoriano, ¿no? Muy de esas cosas como muy de nicho y que solo el ecuatoriano lo va a entender.
Gracias, John. Eh, Creo que Diego quería hablar también. Diego, levantó la mano. Sí, aquí estoy. Sí, Eh, le escuchamos. bueno, no me quedaba esa intriga, ¿no? Muchas veces de lo que comentaba la compañera Cristina, sí me llegó, ¿no? Esto de hasta qué punto se consume la violencia, ¿no? Pero también estaba apreciando uno que otro video que hablaba sobre la realidad en sí, ¿no? Y muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a generalizar para tratar de comprender lo que es la realidad, ¿no? Cuando la cuestión es que hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, respecto a los noticieros que venden violencia, porque alarmar es lo que está ahí, ¿no es cierto? Pero también desde la consigna de no establecer absolutos, pues resaltemos que obviamente nosotros tenemos la decisión, ¿no? De elegir qué canal queremos ver, de qué queremos nutrirnos, pero de la mano con esto, pues también hay que saber eh, mencionar que esta sobreabundancia de información está dirigida por muchas veces una agenda política, ¿no? Que busca que precisamente haya este desorden, ¿no? Y no es tan fácil nosotros como seres humanos empoderarnos y tener los mejores hábitos en todas las ocasiones, ¿no? Entonces, más que todo, yo lo que quería consultar es su consejo sobre cómo podemos encauzar esta tanta información audiovisual que recibimos de violencia. Yo lo que personalmente he intentado asimilar es que más que tragedias, lo que uno tiene que ver en esas noticias son oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo desde mis servicios, desde mi forma de ser, desde mi calidad humana, ¿qué puedo hacer al respecto, no? Eso es lo que ha avanzado hasta el momento y gracias por la... Bien, a ver, algunas cosas aquí. Eh, Primero, para concluir el tema este de Blomberg y Dolores Cacuango. Dolores Cacuango hizo las escuelas bilingües, fue la primera mujer que instauró, que construyó las escuelas bilingües. Y esto fue muy importante, porque ella decía que los niños indígenas tienen que aprender igual todas las cosas, pero en quichua. Entonces, ella fue la primera que instauró en la zona de Cayambe, en su lugar, las escuelas estas bilingües, las escuelas indígenas bilingües, ¿no? Y eso fue muy importante porque eso lo hizo en los años 60. Después es que el ministerio y todos ya los estudiosos asumen esto como un compromiso y como una necesidad dentro de la educación. Pero esa mujer luchó por eso durante muchos años cuando nadie entendía esa necesidad de que la gente aprenda en su propio idioma. Y qué valioso es, porque una cultura está determinado por su idioma. Los shuar son shuar porque tienen su idioma, los quichuas son quichuas porque tienen su idioma. Y qué importancia de mantener eso. Entonces, sí es importante ubicar en su dimensión a cada una de las personas. Y como les digo, Dolores Cacuango no pertenece a la historia oficial. Ustedes no la verán en muchos libros de texto de la historia oficial, no. Pero yo creo que uno como ecuatoriano sí tiene que investigar, tratar de conocer esa otra historia, no solo la historia oficial. Con respecto al tema de la violencia, no sé si ustedes saben, pero en Europa está prohibido dentro de la televisión y dentro de redes pasar imágenes de violencia. Y en muchos países de Europa están cerrando las cárceles. ¿Por qué? Porque no hay tantos delincuentes y entonces están haciendo museos y otras cosas en las cárceles. ¿Y por qué? Porque desde hace muchos años, dentro de los noticieros, dentro de la televisión, dentro de sus regulaciones, está prohibido, y dentro del Internet también, dentro de redes, está prohibido pasar violencia.
Está prohibido que los muchachos de 15 años consuman celular. Y eso son regulaciones. ¿Y quién regula eso? Es el Estado. Qué coincidencia que acá en el Ecuador los canales que en los últimos años están en manos del Estado, como TC y otros, son los que especialmente pasan violencia. ¿Y ustedes no creen que hay una relación directa entre la violencia que ocurre en nuestro país y la violencia que se transmite en los medios de comunicación, en las redes sociales? ¿Por qué? Porque no hay ninguna regulación. Nadie regula eso, y el Estado menos, ¿no? ¿Y por qué menos? Porque es un negocio. Porque en este país han hecho de la violencia un negocio y mucha gente lucra de ese negocio, no solo el narcotráfico. Muchas esferas de poder están negociando con eso de la violencia, ¿no? Entonces no hay que ser ingenuos, ¿no? De que todo este bombardeo de violencia, de que no hay regulación, de que nos pasan en televisión, es porque otros están lucrando justamente con eso. Se están haciendo ricos con eso. Entonces, por favor, no hay que ser ingenuos. Y ustedes como jóvenes, como estudiosos, sí tienen que abordar y mirar otras cosas. No mirar solo la televisión, no solo mirar no sé, las opiniones oficiales o las noticias oficiales. Hay muchos otros canales que ustedes investigan, hay muchas otras cosas que si ustedes se dan cuenta, tienen otra mirada. Y aquí no se trata de ser de un partido o de otro, no. Yo nunca he militado en ningún partido, pero sí me creo una persona consciente y estudioso de las cosas. Y si me interesa dar, además de este tipo de talleres, es porque si es necesario salir de esa historia oficial y conocer la historia de este país, ¿no? La otra historia, la historia de los pueblos, la historia de gente como Blomberg, la historia de gente como Dolores Cacuango, y que eso también se tiene que rescatar en el cine, en el audiovisual. Por eso es importante también que ustedes en la investigación que quieran hacer traten temas que sean diferentes, no lo mismo de siempre, no los conocidos de siempre. Yo creo que hay gente muy valiosa, hay gente que ha hecho cosas importantes en este país y que hay que conocerlas o tener una mirada crítica sobre eso. Bien, hasta aquí, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. O podíamos quedar ahí con la clase. ¿Alguien quiere, sí, Yo hablar? quería decir Sí, un por último favor, comentario. por favor. Eh, bueno, que yo pienso que Blomberg hizo tantas fotografías, recorrió tanto el país, que sí en realidad se nota que él amaba al país, amaba a la gente que vivía en este país y también estaba consciente de todos los problemas sociales que teníamos. Y por eso yo pienso que también este tema de que él vaya hasta la casa de Dolores Cacuango a buscarle es porque realmente él admiraba esa figura de esta mujer y su lucha. Entonces pienso que principalmente es eso, que decimos cómo puede ser que un extranjero, pues simplemente es que era la admiración que le tenía a esta figura, a esta mujer. Efectivamente, esa es la realidad. Por eso es el único que la grabó en su momento y en su tiempo. Y qué valioso que es ese testimonio y esas fotos. ¿Alguien más que quisiera preguntar o comentar o decir algo? No. Bueno, agradecerles. No se olviden hacer sus capturas de pantalla, ¿no? Y una buena noche con todos. Buen feriado. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe.